Bueno, muchos se han preguntado qué va a pasar después de la caída de los dos líderes principales de Hamas, como fue Ismael Haniyeh, que murió, creo que fue como en julio 31 de este año, 2024. Es interesante como este hombre Ismael Haniyeh, que es la cara política del Hamas, en la cual él vivía como un magnate, un rey en Qatar, mientras su pueblo palestino, entre comillas, vivía en la miseria en Palestina. Y él vivía como rey con todo el dinero que le enviaba la ONU, Estados Unidos, las grandes cooperaciones y en pro de Palestina. Bueno, ellos saben que invirtieron todo ese dinero haciendo túneles y infraestructura de túneles subterráneas para llegar un día a atacar a Israel y acabar a Israel. Esa era su meta principal. Nunca invirtieron en la educación de los niños, los hospitales, nunca invirtieron nada de eso. Y como la mentalidad del Medio Oriente o del Oriente Medio, como dicen también en Europa, eh, es muy diferente a la mentalidad del Western world, aquí como donde vivimos en Estados Unidos, América o Europa, donde también se vive. Son diferentes las mentalidades. Entonces estas personas como el Hamas hace sus cuarteles militares subterráneos también y usan hospitales, escuelas, usan las casas de las personas, de los civiles. Entonces, cuando tú tienes armamento en los hospitales, en esto, y como lo que acabo de nombrar, te vuelves un punto militar a la hora de un ataque. Entonces las personas no entienden eso. Las personas ven las noticias y dicen que Israel atacó y que un hospital y que aquello, o que los civiles, pero tienen que entender que el grupo Hamas ha usado para escudarse, para cuidarse, ha usado a la comunidad civil, hospitales y escuelas. Entonces se hacen sitios vulnerables a ataques militares. Bueno, entonces este hombre muere. Lo más interesante es que este hombre, Ismael Haniyeh, que era la cara política del Hamas, muere en Irán, en una de las ciudades más resguardadas, porque en esa área, en Teherán, que es un área donde vive la ayatollah, los presidentes y todo eso, él muere, misteriosamente muere ahí, en esa área. Se presume que la Mossad hizo un tremendo trabajo para poder ejercer esa labor, esa tarea de eliminar a esta persona. Bueno, pero antes de eso había muerto el presidente de Irán, que había maldecido a Israel, que lanzó el primer ataque de Irán a Israel, que lanzó varios drones y misiles. Este, Él muere en un accidente de helicóptero, creo que fue como en mayo 20. Y entonces hacen el velorio o el funeral, lo hacen el 30 de julio. O sea, casi un mes y tanto después, un mes y unos 10 días después. Entonces ahí asiste a ese velorio, asiste Ismael Haniyeh, que era la cara política del Hamas. Y ahí lo elimina la Mossad. Entonces, eh, después viene, hace poco, creo que hace como una semana o 2 semanas, cae el líder del Hezbollah, Rasgala, creo que se llamaba Rasgala. Uh, no sé si lo pronuncié bien, pero no me acuerdo el nombre perfectamente, pero ajá, él muere en una reunión subterránea, pero antes de eso la Mossad acababa de hacer uno de los grandes, que yo veo uno de los grandes tareas
de espionaje fue la explosión de los beepers. Eso que, como hace la transacción también Israel para llevar esos beepers a las manos de los Hezbollah, de los líderes Hezbollah, y cómo tratan de vender esto. O sea, es impresionante también. Porque acuérdate que Israel usa una compañía de Sur Corea como nombre, pero la Mossad de Israel le vende los beepers al Hezbollah, creo que eran 1,5 millones de euros, algo así. Entonces le venden esos beepers, pero con una información como diciendo, mira, este es un medio de comunicación más perfecto para que Israel, la cual es uno de los más grandes del mundo en cybersecurity, en seguridad cibernética o internet, les vende, le dice, mira, este es el medio de comunicación más perfecto en la cual tú nunca vas a tener problemas que Israel te hackee los teléfonos. O sea, para mí eso es impresionante cómo hacen este juego. Y ya los tenían desde hace tiempo ellos. Ya ellos los tenían. Israel ya tenía la Mossad, ya tenía la inteligencia preparada para todo eso. Y explotan un día todo y de un día a otro acabaron con 5,000 líderes del Hamas. Entonces, como Israel fue acabando el Hamas, fue impresionante porque, de la Hezbollah. Como fue acabando poco a poco, ha ido acabando poco a poco el Hezbollah. Primero ha ido destruyendo la cabeza y ahora ha ido destruyendo todo lo que son los armamentos, los depósitos de armamento. Eso son las explosiones que ustedes ven, que son grandísimas. Eso es armamento del Hezbollah guardado en esas áreas. Acuérdate otra cosa que no sé si, esto no lo ven mucho en las noticias. Acuérdate que Hezbollah estaba construyendo unos túneles que ya lo tenían construido y estaban planificando a otro septiembre 7 de octubre, 7 de octubre, para atacar a Israel otra vez. Pero esta vez iba a ser más fuerte. Bueno, se presume que el ataque del 7 de octubre del año pasado estaba coordinado entre Irán, Hezbollah y el Hamas. Lo que pasa es que el Hamas se fue primero. Pero imagínate si el ataque fuese hecho entre estas tres organizaciones, o sea, el Hamas, Hezbollah y Irán. Y vamos a ponerle también al Yemen con los hutíes. Oye, eso hubiese sido catastrófico para Israel ese día. Entonces, pero no sucedió así. Entonces, lo más interesante que viene ahora, muere el líder del Hezbollah y tratan de poner otro líder y lo acaba también Israel. Y ponen otro y también lo acaban. Entonces, como decir, están buscando trabajo. Si quieres ser líder de Hezbollah, están buscando trabajo. Pero mejor no, porque te pueden eliminar rápido. Era prácticamente el mensaje que se estaba mostrando Israel al Líbano. No al Líbano, porque hay que entender que Israel no pelea contra el Líbano. Israel pelea contra Hezbollah, una organización terrorista paramilitar que vive y ha tomado políticamente y ha secuestrado prácticamente a la sociedad ya bajo su dominio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene y ayer acabaron con Sinwar. Sinwar era la cara militar y la mastermind, la mente maestra del Hamas del 7 de octubre del 2023. Entonces, estamos hablando de un año y unas 2 semanas después, este hombre cae en Gaza. Entonces,
La pregunta sería ahora, ¿quién irá a tomar el poder del Hamas cuando el Hamas y el Hezbollah están prácticamente en, en Gaza? Entonces, la pregunta sería ahora, ¿quién irá a tomar el poder del Hamas cuando el Hamas y el Hezbollah están prácticamente sin líderes, están siendo destruidos por Israel? Entonces, aquí es donde se centra un peligro, ¿no? El peligro que se centra es que Israel, o sea, está la oposición ahorita de Estados Unidos contra Israel, aunque Estados Unidos dice ayudar a Israel. Pero esta administración que vivimos hoy en día, que tenemos hoy en día, es una administración muy débil y ha abierto mucho las puertas al pro Palestina, pro Hamas, haciendo entender a las personas esto que le estoy explicando a ustedes. Aquí no lo hace. Tú escuchas personas aquí en las marchas y Palestina será libre desde el mar hasta el río. Entonces tú le preguntas, ¿qué río estás hablando? Entonces estamos hablando del río Jordán. Entonces prácticamente están diciendo que van a erradicar Israel. Ya, erradicar los judíos. Ese es su mensaje. En la cual eso es totalmente, o sea, no aceptable, ¿verdad? Porque cómo tú vas a acabar con un estado. Entonces, y lo más interesante de este estado es que yo estaba averiguando, en este estado nada más, un estado pequeñito, es una cosa mínima lo que es Israel. Eso es un pedacito de tierra. Y si tú ves los otros países, qué grande tienen tierra. Pero acuérdate que esto también es una lucha teológica también aquí. Entonces, este país, Israel, tiene algo interesante, que más de 200 premios Nobel han salido de ahí. Es una de las grandes, en gran país con la mayor tecnología, productora de tecnología. Es el gran país con más cybersecurity, es lo más cosas inventadas que han hecho los israelitas, los judíos. Es impresionante la inteligencia que Dios le ha dado a esa gente. Impresionante. Y si tú ves y te vas al otro lado, en el lado de Palestina, ¿qué premios Nobel hay ahí? ¿Qué han hecho por la sociedad? ¿Qué han hecho por el mundo? Terror, terrorismo. Entonces, ahora, o sea, y si te pones a analizar, no hay un ejército tan ético como el ejército de Israel. Cuando, no sé si ustedes saben esto, lo voy a estar diciendo porque yo me he interesado mucho en leer esto y averiguar bien y entender también la teología, porque estos conceptos que le estoy dando son conceptos, yo me voy al lado del Medio Oriente y pienso como ellos, y también pienso como vivo yo aquí en el West. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tenemos esta lucha que están haciendo contra Israel sin entender en sí qué tan ético es la fuerza de defensa israelí. Miren, para darle un ejemplo, Israel antes de atacar un sitio, te dice cuándo te va a atacar y la hora que te va a atacar. Te manda mensajes por teléfonos, hasta lanza papeles diciendo las personas civiles tienen que irse de esa área, porque las vamos a atacar. ¿Cuándo ustedes han visto Estados Unidos o otro país que venga y te mande mensajes de texto y te lance papeles que te van a atacar, te van a hacer esa cosa, como lo hicieron en Hiroshima? No lo hicieron así. Entonces, es un ejército súper ético. Y una de las cosas también éticas que tiene es que ante el ataque aéreo de acabar y destruir por completo esas áreas, ellos van casa por casa, arriesgando la vida de los soldados israelíes
porque estos grupos terroristas no dejan salir las personas de las casas porque las usan como escudos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Los soldados israelíes son expuestos prácticamente, porque esto es una guerra cuerpo a cuerpo. Cuando entran a las casas es como una guerra civil, algo así como estilo civil, pero se me olvidó cómo es el concepto. Es una guerra. Ok. Entonces ahí han muerto también soldados israelíes porque entran a las casas y se consiguen bombas y se consigue esto y se consiguen túneles y se consiguen aquellas cosas. Y entonces entran a los hospitales y hacen de todo. O sea, ahí ven todos los armamentos que hay en los hospitales y los túneles y estas cosas. Entonces, no hay un ejército tan ético como el ejército de los Estados Unidos. Ustedes no van a ver eso en las noticias de CNN o Fox o cualquiera de estos medios de comunicación que hay hoy en día. Entonces, que eso nos lleva a pensar, o sea, qué tan ético y pelea este ejército israelí contra personas que no tienen nada ético. Y aparte de esto, Israel tiene ahora la oposición que ha hecho Estados Unidos contra Israel. Y la otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta es que la ONU está también en contra de Israel, prácticamente. Francia se le dio la vuelta. Y entonces aquí se lleva más o menos los puntos proféticos, escatológicos, donde dice que Israel en los últimos tiempos, si es que estamos en los últimos tiempos, para los que creen en los últimos tiempos, el rapto, la venida de Cristo, pues también tienen que pensar en el otro lado como piensan los musulmanes. Los musulmanes están esperando también un Mesías, el imán escondido que llaman. Los chiitas piensan así. Entonces, que los chiitas vienen a ser como los persas, ¿sabes? De esto, de Irán, esto que ha conquistado Irán, todos estos países. Entonces, si estamos en los últimos tiempos y la venida de Cristo está cerca para los cristianos, para los judíos la venida del Mesías de ellos, para los musulmanes la venida del imán escondido. Entonces, todos están esperando como el último tiempo. Todos estamos esperando el último tiempo. Vamos a ver quién gana aquí. ¡Boom! El choque. Estamos viendo el choque. No se sabe si este es el último tiempo, la última guerra final o no. Esta guerra va a seguir. No sé si ustedes han visto la entrevista con el ingeniero José Gota, donde él habla de que la guerra va a seguir. Estoy de acuerdo. Esta guerra va a pasar tiempo. Ya están entrando nuevos personajes a esta guerra. Están usando la guerra ya como un proxy, como lo está usando Rusia, mandando armamento a Irán, y usa Irán directamente a pelear contra Israel, y al pelear contra Israel va a pelear contra Estados Unidos. Pero lamentablemente el gobierno de Estados Unidos le ha dado la espalda un poco ya y le dio un ultimato, creo que era como de 30 días, algo así, para que arreglase eso. Y entonces Israel ahorita está sufriendo, que está quedando sin armamento de defensa. Que Israel tiene 4 armamentos, 4 tipos de defensa. Tiene el Iron Dome, que es la cúpula de hierro que ustedes han escuchado. Tienen el sistema Arrow. Tienen el Slingshot de David, la onda de David. Y no me acuerdo el otro nombre, el otro. Bueno, cada uno de esos 4 tienen una función diferente al estilo de misil que es lanzado contra Israel. Intercepta. Pero, o sea, estamos hablando que Hezbollah por un año, todos los días mandaba 100, 200, que creo que un año mandaron como que fueron 8,000 misiles, algo así, 8,000 misiles. Imagínate que México le mandara 8,000 misiles a Estados Unidos por un año. ¿Tú crees que Estados Unidos no va a atacar a México?
O sea, o sea, es algo impresionante como Israel peleando una guerra en 7 frentes que tiene de guerra, 7 frentes de guerra que tiene, y defendiéndose con también. Entonces ahorita hay una decaída en el sistema de defensa. Entonces Estados Unidos no quiere proveer, quiere embargar más bien las armas a, a Israel, que totalmente eso sería un suicidio contra Israel, porque no le quita todo el sistema de defensa contra sus enemigos. Ahí sí es verdad, si eso sucede, esta guerra, el ámbito de esta guerra cambiaría. Si eso sucede, el ámbito de la guerra cambiaría y pudiésemos ver una invasión a Israel, si eso pasase. ¿Por qué? Porque no va a haber sistema de defensa. O Israel usaría, ok, nos vamos todos juntos. Acuérdate que Israel tiene bombas nucleares. Ahora, acuérdate que Israel también tiene un ataque que lo tiene en hold, que lo tiene guardado o esperando contra Irán. Y ese ataque se presume que va a ser uno de los más fuertes, de acuerdo con el ministro de Defensa de Israel, va a ser que nunca se ha visto. Entonces se presume, no sé si va a haber ataque a las centrales nucleares que ellos tienen, porque posiblemente ya Irán tenga la bomba nuclear. Cosa que yo no entiendo qué hizo el gobierno de Estados Unidos ahí, pero... Y entonces, y puede atacar también a la refinería, que eso va a haber un gran efecto económico en el mundo, y especialmente aquí en los Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos se depende del petróleo de Irán y de Arabia Saudita, que lamentablemente es como borde con borde ellos ahí, lo único que separa es el mar ahí. Entonces, acuérdate también que Irán tiene el extremo de Hormuz, se me olvidó el nombre, el estrecho que ellos tienen ahí, y ellos pueden atacar eso ahí, y eso sería terrible. Eso sería terrible, ese choque. Entonces, bueno, estamos prácticamente en unos tiempos bien difíciles, donde nosotros aquí estamos respirando, comiendo, disfrutando un poco, pero lo que se avecina es para el año que viene. Ahora, hay que entender otra cosa. Las elecciones de Estados Unidos va a ser algo vital en esto. Y no estoy diciendo que las profecías del Apocalipsis giren alrededor de Estados Unidos. No, nada que ver. O sea, la profecía gira alrededor de Israel. Israel es el reloj profético del mundo. Entonces ¿qué va a pasar? Estas elecciones va a ser algo... Mira, si tú me preguntas a mí, ¿quién va a ganar estas elecciones? Si estamos en los últimos tiempos, y es como nosotros que vivimos, y estamos... que ya estamos casi en un tiempo, tiene que ganar Kamala Harris. Si Dios todavía tiene misericordia a favor del mundo y quiere darle un tiempo más al mundo, tiene que ganar Donald Trump. ¿Por qué digo eso? Porque Donald Trump es a favor de Israel, completamente abierto, a favor de Israel. Kamala Harris, no creo. Su gabinete es muy izquierda. Han hecho cosas terribles que yo nunca lo había visto en 2 años que yo tengo viviendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, y no estoy diciendo que estoy a favor de Donald Trump o a favor de Kamala Harris. Estoy hablando nada más como punto de vista político. Estoy afuera de esto, o sea, yo no quiero opinar a favor de ninguno de los dos. Porque al final de esto se va a cumplir lo que Dios diga. No lo que yo diga, o lo que digan los demás, es lo que Dios diga. Entonces... ese es mi punto de vista de lo que yo veo ahorita que se va a desarrollar esta guerra. Ahora, esta va a ser mi última conclusión. Esta es la conclusión final.
Estas guerras que se están librando hoy en día se han librado a través de proxies, como por ejemplo, cómo ha hecho Estados Unidos para tener una guerra contra Rusia hoy en día. Usa a Ucrania, le manda armamento a atacar a, a Rusia. Entonces Rusia ahora está usando a proxies como Irán, el Hezbollah, todas estas cosas. Entonces prácticamente ahorita Rusia viene siendo como el líder principal ahorita del Hezbollah. Y ahora me imagino que va a ser del Hamas. Pero ya el Hamas ya está casi moribundo. Pero no se sabe. Y la otra cosa, que esta guerra se inició con el fin de ¿qué? Con el fin de recuperar los secuestrados que se llevaron los Hamas el 7 de octubre. Y todavía no han devuelto los secuestrados, todavía no lo han conseguido. O sea que el fin de la guerra todavía, la guerra se ha expandido más, pero todavía el gol, ¿cuál era el gol? Traer los secuestrados y la guerra se iba a acabar. Esto era lo que dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Entonces ese es el fin de la guerra y no se ha logrado hasta el día de hoy, no se ha logrado. Entonces ha habido mucha oposición. Una cosa sí yo voy a decir, ese ministro de Israel, tremendo líder, para poder aguantar todo lo que ha aguantado. Wow, no quisiera estar en los zapatos de ese señor. Bueno, esta es mi opinión. Puedo estar errado, solamente es mi opinión. Si estás de acuerdo con esta opinión, dale un like a este video o escribe tu comentario cuál es lo que tú no estás de acuerdo conmigo y qué estás de acuerdo con lo que he dicho. Con mucho respeto. Yo respeto cada una de las opiniones, las religiones, respeto todo lo que sea el ser humano, lo respeto. Como ser humano. Ok, muchas gracias. Gracias por escuchar este pequeño video.